Estás sentado, no sabes muy bien cómo has llegado hasta aquí. Frente a ti un aparato, un emetro. 2 cilindros metálicos descansan en tus manos, fríos, inofensivos, o eso parece. Al otro lado de la mesa alguien te observa. Te hace preguntas sobre tu pasado, sobre tus miedos, sobre cosas que no le has contado nunca a nadie. Y la aguja se mueve. Te dicen que no mide electricidad, que mide algo mucho más profundo, tu dolor, tus traumas, incluso los que arrastras desde antes de nacer. Te dicen que puedes limpiarlo todo, que puedes convertirte en alguien nuevo. Claro, libre. Pero aquí la libertad no es un derecho, es un proceso, un sistema, un ascenso. Y cada paso tiene un precio. Y primero pagas con dinero, después con tiempo y al final con algo mucho más difícil de recuperar, la capacidad de dudar. Y cuando quieres darte cuenta, ya has firmado un contrato por 1.000 millones de años. Atención, delirantes. Lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes. Si acabas de llegar, bienvenida. Y si llevas un tiempo por aquí, gracias por seguir mirando donde otros apartan la vista. Porque hay lugares donde la fe no se reza, se mide, donde el dolor no se acompaña, se audita, y donde la salvación no llega sola, se paga. Este episodio habla de personas reales, de historias documentadas, de testimonios que siguen resonando, dentro y fuera de la organización de la que vamos a hablar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una iglesia moderna, es el retrato de un sistema que promete claridad, pero que según quienes salieron de él funciona mejor cuanto menos preguntas haces, porque hay estructuras que no necesitan muros, solo necesitan convencerte de que fuera no hay nada. Ponte cómodo, apaga las luces. Esta es la crónica de un delirio llamado cienciología. Comenzamos. Para entender la cienciología hay que empezar por entender a su fundador. Y para entender a su fundador hay que olvidar por un momento todo lo que crees saber sobre cómo nacen las religiones. Lafayette Ronald Hubbard nació en 1911 en Nebraska. Antes de fundar nada fue marino, según sus propias palabras, y sobre todo escritor. Escritor prolífico, escritor de ciencia ficción, de aventuras, un hombre que sabía construir mundos desde la nada y probarlos con personajes que la gente quería creer reales. A Hubbard se le atribuye una frase que su organización evita repetir. Si realmente quieres ganar $1 millón, la mejor manera es fundar tu propia religión. No sabemos si fue una profecía o un plan de negocio, pero hoy esa frase resuena en todos los pasillos de mármol de sus sedes alrededor del mundo. Algunas de esas afirmaciones sobre su vida han sido cuestionadas posteriormente por investigaciones independientes. En 1950 publica Dianética, la ciencia de la salud mental. Este no es un libro religioso, es en apariencia un manual de autoayuda que propone que la mente humana guarda registros dolorosos llamados engramas y que es posible borrarlos mediante un proceso llamado auditoría. El libro se convierte en bestseller. La promesa es clara: si sigues el proceso, llegarás al estado de claro. Una mente libre de traumas, un ser humano nuevo. La diferencia entre dianética y una terapia corriente es simple. En una terapia el terapeuta tiene formación clínica regulada.
En la auditoría de Dianética, el auditor es otro miembro de la organización y la sesión no es gratuita. Entre 1952 y 1953, Hubbard da el salto. Dianética deja de ser una técnica y se convierte en algo mucho más grande. Algo que no puede ser regulado por las autoridades sanitarias. Algo que tiene protección constitucional en los Estados Unidos. Y se llama cienciología. Y en 1954 abre la primera iglesia oficial en Los Ángeles. El movimiento crece con una velocidad que los observadores externos no terminan de explicarse. Hubbard es carismático, productivo, visionario, pero también, según los testimonios de quienes lo conocieron de cerca, es paranoico, autoritario y está obsesionada con el control. En 1966 transfiere el control formal de la organización a un grupo de ejecutivos, pero el mando real lo sigue ejerciendo él, desde las sombras a bordo de un barco, el Apolo, que navega por el Mediterráneo y el Atlántico durante años, fuera del alcance de cualquier jurisdicción terrestre. Y eso, delirantes, ya nos dice mucho de lo que viene después. Hollywood es el gran escaparate de la cienciología. Una valla publicitaria de sonrisas perfectas y éxito asegurado, personificada en nombres como John Travolta o Tom Cruise. Para el mundo, ellos son la prueba de que el método de Hubbard funciona. Pero en 2008 el cristal de ese escaparate se astilló para siempre. Un vídeo de propaganda interna de 9 minutos y 26 segundos se filtró en la red. En él no vemos al héroe de acción de las taquillas Tom Cruise, vemos a un hombre en un estado de exaltación mesiánica haciendo un proselitismo fanático que resultaba, para muchos, profundamente perturbador. La reacción de la Iglesia fue el error que cambió la historia de Internet. That I have never met a more competent, a more intelligent, a more tolerant, a more compassionate being outside of what I've experienced from LRH. And I've met the leaders of leaders. Okay? I've met them all. So I say to you, Sir COB, we are lucky to have you, and thank you very much. And to you, Mr. L. Ron Hubbard, sir, I take this as a half-act. You on my way, okay? These are the times now, people, okay? These are the times we will all remember. Were you there? What did you do? I think you know that I am there for you, and I do care so very, very, very much. So what do you say? We need to clean this place up? Huh? Yeah! Okay. Because we're counting on you. Okay? All right? To LRH. El tono de Tom Cruise en este vídeo no es casual, es intensamente convincente y casi hipnótico. Estamos en un momento único que el mundo recordará. Cuando eres cienciólogo, no solo crees, sabes que tienes las respuestas, sabes que puedes salvar a otros, incluso cuando ellos no saben que necesitan ser salvados. Esa censura no fue un simple intento de controlar una filtración, fue el detonante. Cuando la Iglesia de la Cienciología intentó borrar de Internet el vídeo protagonizado por Tom Cruise, algo inesperado ocurrió. En los foros de Internet, miles de usuarios anónimos interpretaron aquel movimiento no como una defensa legítima, sino como un intento de censura. Y respondieron. Anonymous no es un grupo, es una identidad compartida por miles de personas actuando sin nombre para enfrentarse al poder desde la sombra.
Y primero lo hicieron desde sus pantallas, ataques a las páginas web de cienciología, bloqueos, saturación de líneas de comunicación. Pero aquello no se quedó en lo digital. El 10 de febrero de 2008, esas mismas voces anónimas salieron a la calle. Miles de personas se concentraron frente a las sedes de la organización, ocultas tras una misma identidad, la máscara de Guy Fawkes, asociada a V de Vendetta que caracteriza las acciones del grupo Anonymous. Ese fue el momento en que nació algo nuevo. No era solo una protesta contra una religión, era una comunidad digital defendiendo su territorio. Porque por primera vez Internet dejaba de ser un espacio pasivo y se convertía en un actor colectivo. Imagínate que estás paseando por el centro de una ciudad cualquiera, Madrid, Barcelona, Los Ángeles, Ciudad de México, y alguien se acerca a ti con una sonrisa, te ofrece hacer un test gratuito, un análisis de personalidad. 200 preguntas que, te dicen, te revelarán quién eres realmente. Entras. El ambiente es limpio, moderno, acogedor. Hay libros en las estanterías y gente con aspecto tranquilo y muy profesional. El test dura un rato y cuando terminas alguien se sienta contigo a analizar los resultados. Y aquí es donde entra el primer mecanismo de cienciología. Los resultados siempre muestran algo, un área de tu vida donde eres vulnerable, una grieta, una sombra, la comunicación quizás, o la confianza, o el control emocional. Sea lo que sea, el test lo encuentra y te dicen con toda la calma del mundo que tienen un programa para trabajarlo. El programa empieza con Dianética, el libro de Hubbard. Unas conferencias, unas sesiones de auditoría, todo parece muy razonable y todo parece ayudarte. Y durante un tiempo, esto es importante, puede que realmente sientas que te ayuda. Los exmiembros que han dado testimonios públicos lo hacen sin ambigüedad. Al principio funciona, la atención, la estructura, la sensación de pertenencia a algo más grande que tú mismo. Todo esto es real. Ahí lo que te prometen es que te deshaces de tu mente reactiva, es decir, según Cienciología, todo está basado en los engramas. Un engrama es un momento de dolor o inconsciencia, y ese momento es donde tú has sufrido dolor o inconsciencia, ha habido cosas en tu entorno, y esas cosas en tu entorno han quedado grabadas. Y aunque tú no seas consciente de ello, han quedado grabadas y están influenciando en ti. ¿Vale? Tú dices, hombre, yo no he tenido ningún momento de dolor o inconsciencia en esta vida porque nunca he tenido ningún accidente. Sí, porque has nacido y el nacimiento es un momento de dolor e inconsciencia. Claro, pues sí, ¿no? Ese es un momento de dolor, por lo menos para la madre, ¿no? Ya. Pues se supone que para el hijo también, ¿no? Debe ser un momento de dolor e inconsciencia. El ex ministro de Cienciología, entrevistado por el periodista Juan G. Diánez, describe ese proceso de entrada como un despertar, una experiencia genuina de mejora personal. Nadie le mintió sobre los primeros pasos. La trampa estaba en lo que venía después. Porque en la cienciología existe algo que llaman el puente hacia la libertad total. Una escala de niveles, cada uno más avanzado que el anterior. Cada nivel te promete algo que el anterior no pudo darte. Más claridad, más poder, más libertad, más bienestar. Y cómo no, cada nivel tiene un precio. No metafórico, sino un precio real, dinero. Aunque esto lo descubrirás mejor en el siguiente bloque, pero primero necesitas entender algo fundamental. Nadie de las personas que entra en la cienciología lo hace pensando que va a entregar su patrimonio a una organización. Lo hace pensando que está invirtiendo en sí mismo. Y esa distinción entre inversión y extracción es lo más difícil de ver desde dentro. Todo en Cienciología se mueve por un puente. El puente que ellos le llaman el puente hacia la libertad total, donde tú te auditas. El puente hacia la libertad total. Así llama la cienciología su sistema de niveles espirituales. Una escalera que empieza con los cursos básicos de Dianética y asciende peldaño a peldaño hasta los niveles más altos del sistema. Cada peldaño tiene un nombre y cada peldaño tiene un precio.
Los primeros niveles, los más accesibles, los que ofrecen al público en general, cuestan cientos de euros o dólares. Cursos, libros, materiales, sesiones de auditoría. La inversión inicial parece manejable. Sin embargo, el sistema está diseñado para que siempre haya un nivel más. Siempre hay algo que todavía no has alcanzado. Siempre hay una razón para seguir subiendo de nivel. Y conforme se sube, los precios también escalan. Exmiembros han documentado públicamente haber gastado decenas de miles de euros. Incluso otros hablan de cientos de miles, en casos extremos de fortunas enteras entregadas a lo largo de años, incluso décadas. La organización tiene un nombre para los miembros que han completado ciertos niveles. Les llaman Operating Titan, o OT, las siglas, y es al llegar al nivel OT3, uno de los más altos del sistema, donde ocurre algo que ningún reclutador te menciona al principio. Al llegar al OT3, los miembros descubren el mito central de la cienciología. Hace 75 millones de años, un dictador galáctico llamado Xenu gobernaba una confederación de planetas superpoblados. Para resolver el problema de la superpoblación, Xenu transportó a miles de millones de seres a la Tierra, que entonces se llamaba Tijiak. Los inmovilizó en torno a volcanes y los destruyó con bombas de hidrógeno. Los espíritus de esos seres, llamados titans, quedaron atrapados en los cuerpos de los humanos actuales. Y son esos titans corporales los que explican el sufrimiento humano. Esta historia no es una metáfora. Es presentada como conocimiento literal y verificable, como la verdad más profunda a la que un ser humano puede llegar a acceder. Y solo puedes conocerla si has pagado lo suficiente como para llegar hasta ahí. Ese contenido está restringido dentro de la organización y su divulgación pública ha sido históricamente perseguida legalmente. Hay algo en esta estructura que merece una pausa, porque la revelación progresiva de información a cambio de dinero no es solo una estrategia de negocio. Es también una herramienta de control psicológico muy específica. Cuando has invertido tanto, en tiempo, en dinero, en fe, cuestionar el sistema se convierte en cuestionar todas las decisiones que tomaste para llegar hasta ahí. Los psicólogos lo llaman sesgo de compromiso. La cienciología lo llama el A nivel puente. legal, te han hecho firmar una serie de documentos conforme tú no puedes desvelar ningún secreto que haya en cienciología, porque si lo desvelas y ellos sufren perjuicio, te pueden demandar a ti mediante abogados. Y entonces esa amenaza siempre va a estar ahí. Eso siempre va a estar ahí. Es más, si tú luego vas a niveles avanzados y tal, tienes que firmar. Y siempre firmas documentos conforme tú no puedes desvelar ninguna de las entrañas. En 1966, Hubbard crea lo que él llama la Organización del Mar, la Sea Org. El nombre viene de que literalmente operaba desde barcos en alta mar, fuera de cualquier jurisdicción terrestre, fuera de cualquier control externo. La Sea Org es el núcleo duro de la cienciología, el brazo paramilitar, aunque ellos no lo llaman así obviamente. Sus miembros firman un contrato de servicio de 1.000 millones de años. Sí, has oído bien, 1.000 millones de años. No es una metáfora espiritual. Es un contrato real que los miembros firman y que establece su compromiso con la organización a lo largo de sucesivas reencarnaciones. Los miembros de la Sea Org viven en comunidades controladas por la organización. Trabajan jornadas que exmiembros han descrito como agotadoras. Cobran salarios que en muchos casos son simbólicos y están sujetos a un sistema de disciplina interna llamado RPF, Rehabilitation Project Force, que varios exmiembros han descrito públicamente como un sistema de confinamiento y de disciplina severa que algunos han comparado con condiciones de confinamiento para quienes cometen infracciones. Es decir, parece más un método de castigo que otra cosa. Cuando Hubbard muere en 1986, hay un vacío en la cúpula de la organización, y ese vacío lo ocupa de forma nada transparente un hombre llamado David Miscavige.
Miscavige tiene entonces solo 26 años y lleva en la cienciología desde que era un niño. Toma el control de la organización con una eficacia que sus defensores califican de liderazgo y sus críticos califican de golpe interno. Bajo Miscavige, la cienciología se vuelve más opaca, más litigiosa y más agresiva con sus detractores. Exmiembros de alto rango han descrito públicamente en documentales y libros las condiciones de vida en las instalaciones de alta seguridad de la organización, conocidas como The Hole, el agujero, donde los ejecutivos que caían en desgracia podían ser confinados durante meses. Y aquí hay algo que no puede ignorarse: la cienciología tiene una práctica llamada la sección de ética. Es un sistema interno de vigilancia y control que incluye la recopilación de información personal de sus miembros durante las sesiones de auditoría. Es decir, que todo lo que un miembro confiesa durante una auditoría, traumas, secretos, errores, queda registrado en cienciología, y exmiembros han denunciado que esa información puede usarse después como una herramienta de presión si el miembro decide abandonar la organización. En la cienciología, la confesión no tiene secreto de sumario. Y en este preciso punto hay una palabra que empieza a aparecer. No en los documentos oficiales, no en sus materiales, sino fuera, en quienes observan desde a cierta distancia, en exmiembros, en periodistas, y la palabra es secta. Aunque aquí conviene detenerse un segundo, porque la cienciología es al mismo tiempo una religión reconocida en algunos países y una organización condenada por estafa en otros. Entonces la pregunta no es solo qué es, la pregunta es por qué. Dependiendo de dónde mires, cambia tanto la definición. Y entre esas dos versiones, esas dos realidades, vive la duda. En 2007, el Tribunal Supremo de España reconoce a la cienciología como religión oficial. La sentencia es el resultado de años de litigios y tiene consecuencias muy concretas. La organización pasa a gozar de los mismos derechos y protecciones que cualquier otra confesión religiosa reconocida en nuestro país. Exención fiscal, protección constitucional, el derecho a practicar su actividad sin interferencia del Estado. La cienciología cruza la frontera hacia Francia. El lenguaje cambia por completo. En 2009, un tribunal francés condena a la organización por estafa en banda organizada. La sentencia afecta a la rama francesa de la cienciología y a varios de sus dirigentes. En 2013, el Tribunal Supremo de Casación, la más alta instancia judicial francesa, confirma la condena. Los hechos que motivaron la condena francesa son concretos y documentados. Miembros que habían entregado sumas muy importantes de dinero a cambio de los servicios y productos del sistema. Testimonios de personas que habían sido presionadas para seguir pagando cuando ya no podían permitírselo. Por su parte, Alemania mantiene desde hace décadas una vigilancia activa sobre la cienciología a través de su Oficina para la Protección de la Constitución. La consideran una amenaza potencial para el orden democrático. No es una religión. No es una ideología. Es una organización que a ojos del Estado alemán ejerce control sobre sus miembros de una manera incompatible con los valores constitucionales. ¿Cómo es posible que una misma entidad sea una religión en España, una red de estafa en Francia y una amenaza constitucional en Alemania? La respuesta en realidad no es tan complicada, depende de qué parte mires. Si miras las creencias puedes verlo como una religión, si miras el dinero puedes verlo como una estafa y si miras el control que ejerce sobre sus miembros puedes verla como una amenaza a las libertades individuales. La cienciología puede ser las tres cosas a la vez y esa es precisamente su mayor habilidad. Ser lo suficientemente ambigua para existir en el espacio entre la categoría que los estados han construido para regular la vida social de todo ciudadano. La organización utiliza el término ministro para referirse a sus líderes religiosos o clérigos.
el exmiembro entrevistado por Juan G. Díanez, no es un personaje fácil de encuadrar. No es alguien ingenuo, no es alguien sin formación, es alguien que llegó a ocupar un cargo de responsabilidad dentro de la organización y que desde dentro empezó a notar que algo no encajaba. El proceso que describe es gradual. No hay un momento de revelación súbita, hay un cambio, una acumulación de pequeñas dudas. Una pregunta que no obtiene respuesta satisfactoria, una contradicción que se intenta ignorar, una incomodidad que crece lentamente hasta que ya no puede silenciarse. Él define la experiencia como personal, directa e incómoda. No habla de victimismo, habla de un proceso de reconocimiento que exige honestidad contigo mismo. Y esa honestidad tiene un coste social, económico, emocional, porque salir de la cienciología no es simplemente dejar de ir a misa los domingos. La cienciología tiene una práctica llamada desconexión. Los miembros activos tienen prohibido mantener contacto con quienes han abandonado la organización o han sido declarados supresivos, el término que usan para quienes la critican. Eso significa que alguien que sale puede perder de un día para otro su red social entera, amigos, familia, compañeros de trabajo, todo construido dentro del sistema de cienciología. Los ex miembros que han hablado públicamente lo describen como empezar de cero, con el agravante de que el sistema tiene registrado todo lo que confesaste durante años de auditorías. Esto lo descubriremos más adelante en el análisis sociológico, pero antes quiero que te quedes con una imagen. Un hombre que llegó a ser ministro de una fe, que creyó en ella, que invirtió mucho dinero en ella y que un día decidió que las preguntas importaban más que las respuestas que este sistema le daba. Esa imagen nos dice más sobre la cienciología que cualquier sentencia judicial. Ahora cambiemos de lente y escojamos la lente sociológica, porque la pregunta más interesante sobre la cienciología no es si Seno existió, ni si Hubbard mintió conscientemente. La pregunta más interesante es esta: ¿por qué funciona? Y para responderla hay que mirar a la sociedad que la produce. La cienciología emerge en los años 50 en Estados Unidos, un contexto muy específico, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, la angustia existencial de una sociedad que había visto hasta dónde puede llegar la violencia humana y que busca, con urgencia, un marco para entenderse a sí misma. Dianética llega en ese momento con una promesa que ninguna terapia convencional de la época podía hacer con tanta claridad. Tú puedes ser mejor, no mediante años de psicoanálisis incierto, no mediante la gracia divina que llega cuando quiere, mediante un proceso técnico, medible, progresivo. Un sistema. Y aquí está el primer mecanismo sociológico que me interesa nombrar. Vivimos en una época de colapso de las grandes narrativas. Las religiones tradicionales han perdido autoridad. Las ideologías políticas han demostrado sus límites. La ciencia explica el cómo, pero no siempre el para qué. Y en ese vacío, cualquier sistema que ofrezca una narrativa completa, un origen, un propósito, un método, una comunidad, tiene una ventaja enorme. La cienciología no vende creencias, no vende fe, vende estructura. Y en una sociedad desorientada la estructura es adictiva. Y los sistemas, en una sociedad formada en la lógica del progreso y la mejora personal, son más fáciles de adoptar que las creencias. El segundo mecanismo es la pertenencia. La cienciología crea comunidad con una eficacia que pocas organizaciones contemporáneas igualan. Hay un lenguaje compartido, rituales compartidos, hay un nosotros muy claro y un ellos igualmente claro. Los que no han llegado todavía a los supresivos, el mundo exterior que no nos comprende. Esa estructura de pertenencia es especialmente poderosa para personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad. Una ruptura, una crisis profesional, un duelo. Y el test de personalidad, esa primera puerta para entrar, está diseñado precisamente para encontrar esa grieta. Y el tercer mecanismo es el del coste del abandono. Los psicólogos sociales llevan décadas estudiando lo que ocurre cuando alguien invierte mucho en algo. Cuanto más has invertido tiempo, dinero
o identidad, más difícil es reconocer que ha sido un error. Porque reconocerlo implica reconocer todas las decisiones que te han llevado hasta ahí. La cienciología, conscientemente o no, usa ese mecanismo con precisión quirúrgica. Cada nivel del puente que superas es una inversión que hace más costosa la salida. Y la práctica de la desconexión garantiza que el coste social sea máximo. Al final, lo que me parece más revelador de todo esto no es la cienciología en sí, es lo que nos dice sobre la sociedad que permite que exista, sobre la necesidad de estructura, la vulnerabilidad ante el vacío, sobre cuánto estamos dispuestos a pagar literalmente por la sensación de que alguien tenga respuestas. El expediente de la cienciología está abierto en muchos países, cerrado en algunos otros, y en ninguno del todo resuelto. En España es una religión oficial desde 2007. En Francia, una organización condenada por estafa desde 2009. Y en Alemania, un objeto de vigilancia constitucional. Y en Hollywood, el hogar espiritual de algunas de las personas más influyentes del planeta. Lo que hemos visto hoy no es una historia sobre creyentes ingenuos engañados por un charlatán. Es una historia sobre cómo la necesidad humana de creer, de pertenecer y de mejorar puede ser sistematizada y convertida en un modelo de negocio a escala global. Hubbard dijo que fundar una religión era la mejor manera de ganar $1 millón. Y no ganó 1 millón, construyó un imperio con activos estimados en miles y miles de millones. Y lo hizo convenciendo a personas inteligentes, formadas y bien intencionadas de que el camino hacia la libertad pasaba sí o sí por su organización. El ex ministro del que hablamos hoy salió, pero otros muchos no salen. No porque sean menos inteligentes o menos valientes, sino porque el sistema está diseñado para que el coste de salir parezca siempre mayor que el coste de quedarse. Y esa es quizás la pregunta con la que quiero dejarte hoy. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por la certeza? ¿Y qué ocurre cuando descubrimos que esa certeza que compramos era, en realidad, solo otra forma de control? Parte de su legitimidad pública también se construye desde Hollywood. Si este episodio te ha llegado, compártelo, que la historia de la cienciología siga circulando con el rigor que merece, lejos del morbo y cerca de la comprensión de cómo cualquier persona puede verse inmersa en ella. Y ahora, algo importante, Crónica Delirio no solo se escucha, también se construye contigo. Nos escucháis desde muchos países y quiero saber, desde el tuyo, ese delirio que sigue abierto. Escríbemelo en comentarios y síguenos en Instagram, @crónicadelirio_podcast y en TikTok, crónica.delirio.po. Nos escuchamos en la próxima Crónica de un Delirio. Adiós.